¿Cómo están? Continuamos con la serie de videos de intercambio electrónico de datos. Recordemos en el video anterior habíamos hablado sobre las características de EDI que se basaban en la automatización, los documentos estandarizados y por supuesto la existencia de un vínculo comercial entre una empresa emisora y receptora de dicha información. Entonces, un poco para mencionar las ventajas de la automatización de este proceso a través de esta metodología que es EDI, podemos por supuesto primero contrastarla con la utilización de documentos físicos, ¿sí? Por ejemplo de papel. Y las ventajas son claras, permite romper con las limitaciones geográficas y temporales, es decir, el intercambio electrónico no importa en él dónde se encuentren ambas partes, sino que simplemente con el acceso a Internet se puede generar y transferir esa información. Obviamente hablamos de un ahorro del tiempo de manipulación y procesamiento de dicha información, y aunque esta comparación entre un medio físico y un físico como papel, digo, donde no se puede pasar a una codificación electrónica y leerse por distintos mecanismos y transferirse por redes ya sean privadas o públicas, un poco se basa en que en la actualidad aún hay organizaciones, hay empresas que manejan muchos volúmenes de papel, ¿no? Entonces está bueno mencionar estas ventajas. Obviamente que se disminuye enormemente la cantidad de errores de interpretación de la información porque esta lectura es hecha a través de un sistema, es decir, de forma automatizada, no la realiza una persona, por ende tampoco lo realiza la generación del documento. Entonces se reduce mucho el volcado incorrecto de los datos en un documento físico, ¿sí? Por ende también se reduce las horas hombre abocadas al traspaso, carga, análisis o transferencia de dicha información. Por ende, y como conclusión, agiliza los procesos administrativos y posibilita una disminución enorme del papel, ¿sí? Entonces, para resumir, los componentes del intercambio electrónico de datos son, primero, una aplicación o software donde se traduzca y además se pueda generar este documento o conjunto de documentos comerciales. Un lenguaje común o estándar o protocolo de EDI donde aquellos documentos que venimos hablando se permitan plasmar de la misma manera, no importa quién, cuándo o dónde se generen. Y por ende los medios de comunicación entre las partes, entre los socios comerciales, para facilitar y transferir estos documentos estandarizados generados por una aplicación o software. Entonces, si tenemos en cuenta la implementación de la red de EDI, podemos discriminar entre dos tipos de organizaciones o partes, los iniciadores y los seguidores. Por un lado tenemos aquellas empresas que por buscar algo superador, un proceso de mejora, pretenden implementar esta metodología, y por otra aquella que es presionada por el entorno, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una empresa grande que tiene varias franquicias y que, porque para mejorar sus procesos busca la implementación de EDI, decimos que es una buscadora de excelencia, ¿sí? Ahora, si todo el resto de la industria de ese rubro empieza a utilizarlo de manera generalizada y hay todavía compañías que no lo hacen, decimos que está presionada por el entorno, ¿sí? Entonces también tenemos seguidoras, por ejemplo, si hablamos de una franquicia, de una cadena de comidas rápidas, vemos que ese franquiciado en realidad está siendo empujado, es decir, hay una fuerza que lo obliga a utilizar eso porque la casa matriz de la compañía dice que se tiene que utilizar, ¿sí? Es de manera coercitiva. Entonces también hay otras que son seguidoras de esta metodología, de este proceso que es EDI, y decimos que es atraída porque en realidad no es forzada a utilizarlo, sino que ve en los otros plasmada una ventaja, ¿no? Entonces, esto es un poco el mismo ejemplo que mencionábamos antes, se puede hablar de franquicias, de empresas matriz o casa madre, y por ejemplo es muy común el caso de los supermercados, donde inician esto en la casa matriz, es decir, la sede principal, y luego hace que sus distintos locales, por ejemplo, lo implementen, ¿sí? Esas lo denominamos seguidoras. Un poco para hacer un resumen de cómo se implementó EDI en la Argentina, a ver, haciendo un breve repaso histórico, en 1992
nace en la Argentina basado en experiencias de otros países. La Asociación Civil Argentina de Codificación, con el apoyo de la Cámara Argentina de Supermercados y Autoservicios, porque recuerden que esto nace de algo pragmático, o sea, de rubros que necesitaban esto, a fin de optimizar distintos procesamientos, empiezan a establecer un lenguaje común, ¿sí? Como se dio a fines de los 70 en Estados Unidos, bueno, también se estaba dando en la Argentina con otro rubro que es la de los supermercados. En el 95 entonces se inicia sus actividades Ediforum, que es básicamente el grupo de tareas que trata de unificar EDI e implementarlo para la Argentina, ¿sí? En el año 2005 la asociación EAN se fusionó con otra asociación que es la UCC para formar como lo que sería una organización mundial donde se identifica y se implementa y se regula la implementación del código de EDIFACT, ¿sí? Es decir, hoy en día en la Argentina existen muchos más sistemas descentralizados, donde tal vez no se sigue este protocolo en particular, aunque sí hay empresas y organizaciones, principalmente estatales, por ejemplo la FIP, que lo siguen utilizando, ¿sí? Podemos mencionar distintos protocolos, ya yendo bien y más a lo técnico, de implementación de EDI. A ver, por ejemplo, tenemos protocolos de formato de documentos, por ejemplo XML, HTTP, muy comúnmente usado entre una conexión cliente-servidor, como veíamos en los videos de Cloud Computing. Hay muchos otros protocolos que dicen, por ejemplo, cómo se deberían mandar emails. Estos protocolos son más comúnmente conocidos como el SMTP, el POP3, por supuesto también el clásico texoplano, FTP, es decir, formas de intercambiarse información entre dos partes. EDI en particular pretende establecer con ciertos caracteres la codificación de quién es el remitente, qué es lo que se está enviando, cuándo, cuánto, y todo esto es un poco se ve así de manera codificada, basado por supuesto como ya mencionamos en el estándar ANSI, y al fin y al cabo lo que producen es un documento de este tipo, una vez codificado por el documento electrónico. Vamos a ver en el próximo video los rubros de mayor implementación y una breve conclusión sobre el tema de intercambio electrónico de datos.